se confirmó el segundo caso de coronavirus en nuestro país y el segundo caso también corresponde a un hombre, en este caso de 23 años, que llegó de Italia. Llegó de Italia el 1 de marzo, por lo tanto, los dos casos confirmados que tenemos en la Argentina corresponden a la ciudad de Buenos Aires y ambos vienen de estar por el país italiano. Por eso vamos a recibir rápidamente a Guido Gazzoli, o Guido Gazzoli, como usted me... Guido, le digo en italiano entonces. En italiano, perfecto. Que es periodista italiano, más precisamente, y que nos va a comentar un poco cómo se viene desarrollando, ¿no? Este virus en su país. Sí, sí, bueno, hay suposiciones, claramente. En primer lugar, le doy una primicia. A ver. El primer paciente afectado de coronavirus en la Unión Europea no es italiano. Viene de Alemania y hoy es un industrial alemán de 33 años de Múnich y el virus estaba, digamos así, registrado desde el 21 de enero y se supo solamente hoy a través de la publicación de una revista médica de Filadelfia, de la Asociación Médica. Él tuvo este contacto porque tuvo reuniones con industriales chinos, que luego al volver a China o sea, le salió el coronavirus, pero ya lo tenían como virus. Entonces, prácticamente luego él infectó prácticamente todos los empleados de su oficina. Y fue el primer caso europeo. Pero la cosa curiosa es que se reporta ese caso y se conoce solamente en estos días, cuando estamos hablando del 21 de enero. La Universidad Estatal de Milano hizo una investigación sobre este virus y estableció que este virus surgió en China entre fin de octubre y comienzo de noviembre. Ajá. Pero China informó con un cierto atraso sobre, digamos así, la periculosidad de ese virus. Entonces, en este entretiempo, imagínate con todos los intercambios que surgieron, o sea, el virus ha circulado porque además es un virus muy débil, que pero de altísima velocidad de propagación. Nico, hay algunos datos, ¿no? Para actualizar de Italia, porque Italia igualmente, a pesar de que no fue el primer caso, como usted mencionaba recién, pero claro, en realidad lo que sí sucede es el que tiene más números. Sí, obviamente. Bueno, la información día a día va aumentando. El domingo eran 35, para el martes eran 107. Hasta hoy al mediodía, media tarde, son 148 los muertos. En Italia, 3.858 los contagiados, 414 personas que ya fueron dadas de alta. La tasa de mortalidad, si la llevamos a la proporción, sigue siendo una proporción baja. Y hay, bueno, una inversión fuerte. Yo ayer les había adelantado un poco que uno de los planes que tiene el secretario de Economía del gobierno italiano es la reducción del 25% de los impuestos a las zonas más calientes, a las zonas más rojas, que estamos hablando de la Renania, el Véneto y no sé si me equivoco. La Lombardía, el Véneto, la Emilia. Antes estaban también el Piemonte y la Liguria, pero como los casos se han bajado, la zona amarilla incluye las regiones que... Todas zonas frías. Todas las zonas más frías. Sí, toda la zona más fría, o sea, l'Italia parece haber vuelto al 1944, cuando estaba dividida por una frontera que se llamaba la línea gótica, en la Segunda Guerra Mundial. Al norte dominaban los alemanes y prácticamente al sur de la Emilia dominaban los americanos. Es prácticamente la línea exacta de frontera entre la Italia enferma y la que tiene números normales, donde no se ha declarado hasta ahora ningún tipo de emergencia, con la única excepción, obviamente, del cierre de las escuelas, que tendría que ser hasta el 15 de marzo, pero puede ser postergado. Hoy, por ejemplo, bueno, ayer se inauguró, pero hoy abrió las puertas una exposición histórica porque
en Italia se celebra el quinto centenario de la muerte de Raffaello Sanzio y en Roma abrió una exposición impresionante que hoy tuvo bastante público, pero a 2 metros de distancia uno del otro se aplicaron la gente estas iba a una exposición medidas. y no podía acercarse al otro. No se podían acercar. Bueno, cómodo igual, para ver la muestra es cómodo. Claro. No estás Sí, en la sí. moto, nada. La cosa que me llama la atención es que tenés que estar a 2 metros de distancia y no podés engancharte la mano. O sea, ¿cómo Claro. tenés que ser... ¿No le parece una medida bastante curiosa, con mucha creatividad, pero que aumenta la paranoia? No, porque mira, la paranoia que hubo en Italia 2 semanas atrás fue verdaderamente algo impresionante que yo nunca vi en mi país. Somos un país de locos. ¿Por Pero qué? porque pasaron cosas increíbles. Le cito solamente una. Tren bala de la sociedad Ítalo de Roma hacia Milán. 3 horas y media. De golpe y porrazo, un tipo, luego de pasar la estación de Bologna, habla por el celular y dice, empieza a toser y dice, oh, porca miseria, puede ser que tenga el coronavirus. Lo dice medio en chiste, así, ¿no? Sin pensarlo mucho, porque la semana pasada pasé unos días en Codogno, que es un pueblo a 30 kilómetros al sur de Milano, que es un poco considerada la Wuhan italiana. Ajá. Mamma mía, o sea, un lío bárbaro. Se paró el tren. Sí, alguien tiró los frenos, todos diciendo mala palabra, para no decirlo en otra forma, a este pobre pasajero. Una Es un cosa chiste. infernal, ¿no? Bueno, te digo hasta el número de la carroza 10. La carroza 10 fue aislada del resto del tren. No. Luego el tren, cuando llegó a la estación centrale de Milano, y su destino final, claro, la carroza 10 la estaba esperando un hospital entero. Faltaban solamente las ambulancias que entraron en el vagón. Todo por un chiste. No, y bueno, revisaron todos los pasajeros y no había nada. Pero esto es un síntoma de la paranoia que agarró los supermercados asaltados. Cosa de loco. Hasta que finalmente, con un poco de atraso, porque, saben, Italia y Argentina son 2 países que no brillan mucho para la organización. Y además, cuando partimos por la organización, parece una asamblea de consorcio mal parida. Cada uno anda por su cuenta, su lado. propone por su lado. Bueno. Y el asunto es que prácticamente Llegó tarde. llegó tarde y no pasó nada. No pasó No absolutamente nada. ¿Qué pasa con la industria? Porque en el norte de Italia también está la zona más industrial, más fuerte. Sí. ¿Se paró la industria como sucedió en China o siguen yendo a trabajar? Siguen siendo a trabajar, pero la industria está bajando. Estamos prácticamente en una crisis que por ahora se ve mucho en lo que es uno de los sectores más desarrollados de Italia, que es el turismo, más fuerte de Italia, que es el turismo, que prácticamente los vuelos están vacíos. Como saben, hoy Aerolíneas Argentina canceló 3 frecuencias. Y tengo que decir pero una cosa, porque uno de los errores graves que se hizo en Italia, muchos me dicen, no, pero no sirve, pero hablé con unos infectólogos, tanto italianos como argentinos, y todos me dijeron, no, es importante. Es que se cheque, al comienzo se cancelaron los vuelos con China, ¿ok? Perfecto, bárbaro, primera medida, pero no se chequearon los pasajeros en tránsito. Claro. Y acá se chequean los vuelos que llegan de Roma y los pasajeros en tránsito no. Así que hay mucha gente que viene de Roma con vía, qué sé yo, San Pablo, vía otras ciudades, y entra sin ningún control, porque firmar esta declaración, o sea, y también si te ponen el tampón, ok, y dice negativo, pero una científica italiana que es especializada en infectología en la Universidad de Florida dijo que el tampón puede detectar el virus, pero no puede detectar los anticuerpos, porque a mucha gente ya le vino el coronavirus y le pasó sin absolutamente ninguna... Bueno, de hecho, sin síntomas. el primer paciente de coronavirus de la Argentina había estado en Italia, pero el vuelo venía de Madrid.
O sea, no vino directamente de Italia, venía en tránsito. No vino Italia-Argentina. Fue el que firmó la famosa declaración jurada. Sí. Tenemos la foto ahí, del sorteo de la Copa Davis, también en Italia. Fíjense que nadie puede estar cerca, ¿no? Como están todos distribuidos de manera tal que no puedan Igual uno se ríe, pero no debe ser agradable vivir en ese nivel de paranoia. Mira, le explico ¿Qué una te cuentan tus amigos? No, imagínate, yo duermo 3 horas por noche, porque claramente con el cambio de horario, con la diferencia, el teléfono es más caliente de la línea roja, la vieja línea roja entre Moscú y Washington. Claro. ¿Ok? Me cuenta que todos viven su vida normalmente. Y lo de Milán, que es mi ciudad natal, yo soy milanés de origen desde hace 3 generaciones, uno de los 138.500 milaneses certificados, originales, denominación de origen controlada, casi como si fuera un vino. Me dicen, sí, pasó un lío bárbaro cuando prácticamente se difundió el pánico, pero luego de una semana. Y luego, sobre todo, de los 2 anuncios, lo primero del delegado de la Organización Mundial de la Sanidad y el segundo del presidente de la asociación que reúne todos los infectólogos italianos, que explicaron, querido Thanos, cálmense, tranquilícense, porque este es un virus, pero no es la peste. Claro. Entonces, coronavirus no significa muerte. Y ya le dieron los datos. 95 personas, sobre 100 personas, 95 se curan. Claro. Luego, de los 5 que quedan, que son todos enfermos graves, que ya padecen una enfermedad grave, 3 superan y se curan y 2 mueren. Y el dato que le doy es que todas las personas que se murieron padecían de 1 o 2 enfermedades, o sea que nadie se murió solamente por este coronavirus. Claro, tenían ya una patología previa, ¿sí, Nico? Cuando estamos hablando a mí me preocupa cómo puede llegar a reaccionar la ya un poco maltrecha economía italiana, ¿no? Está bien, hablamos desde Argentina, pero bueno, sabemos que Italia viene con problemas económicos y que son 2 años más o menos línea de flotación, 1 de recesión. ¿Realmente crees que puede llegar a funcionar este anuncio que hicieron de reducción de impuestos como para reactivar la economía, o el golpe por la caída total del turismo, que Italia es Italia, o sea, viene Francia e Italia como los países más turísticos de Europa, va a generar recesión? Mira, yo te puedo decir que he vivido un momento muy triste de la historia de mi país. Yo nací en el 1955. Habían pasado 10 años de la Segunda Guerra Mundial. Y los primeros 4 años de mi vida, si no era por una tía mía que trabajaba como sirvienta en una familia de protestantes valdeses, mi familia, también si mis padres trabajaban los 2, no la íbamos a pasar muy bien. Pero yo siempre me acuerdo y tengo firme el recuerdo de una nación que siempre en las máximas dificultades salió algo que nos permitió superarla. O sea, los años 60 fueron la resurrección. Mi país, hasta que las cosas andan bien, pueden pasar cosas increíbles. Pero cuando hay una crisis y cada uno la padece, hay una reacción que es estupenda. Y siempre fue así. Ahora, en este caso, con lo del coronavirus, ¿usted ve a las autoridades a la altura de las circunstancias para salir de la crisis? Yo veo las autoridades no a la altura, al revés. Y se vio también cómo se ha manejado la información del coronavirus. Italia necesita, de una información central, porque además cada región tomó sus decisiones independientemente, cosa que fomentó el pánico, obviamente. Italia en este momento tiene un gobierno bastante maquiavélico, hecho por lo que, usando un término de un disco de Fito Páez,
se puede decir, de enemigos íntimos, o sea, dos partidos que no se podían ver, dijo, te quiero eliminar todo, que de golpe y porrazo se juntan. O sea, si Maquiavelo pudiera resucitar, se pega un tiro, porque la verdad que este gobierno superó cualquier expectativa de fantasía. Pero han reaccionado muy mal en esta cosa, han recibido un montón de críticas y yo creo que nos está fomentando una crisis de gobierno porque sería el fin de todo. Pero ahora están tomando medidas, francamente, que son justas y además, vuelvo a repetirle, el pueblo se ha tranquilizado, el pueblo tiene ganas de volver a vivir, de volver a ser. Claro. Codogno, la Juan italiana, en el cartel que indica Codogno cuando vos transitas y vas adentro del pueblo, algo puso, todos tenemos el Codogno virus, o sea, el virus del amor para nuestro pueblo. Y esa es una cosa muy, pero muy importante, porque yo hace mucho tiempo que no había visto mi pueblo expresarse de esta forma, volver a vivir y redescubrir el contacto humano, un montón de cosas. Bueno, precisamente el contacto humano no tanto, ¿no? Porque si el contacto humano en el sentido... que si te prohíben acercarte a 2 metros, es cuando, si te prohíben acercarte a 2 metros, debe ser el momento en que decís, pucha, esas pequeñas cosas que no podemos hacer, no te puedo dar la mano, no te puedo dar un abrazo, no te puedo dar un beso, no te puedo saludar. Sí, pero digamos así que son, o sea, se aconseja no hacerlo. Vos no podés pagar un tano ni dar un abrazo, cosas así. Claro. Es misión imposible, ¿no? Como periodista, el panorama, digamos, global que tiene con respecto a esto y la cobertura, porque los medios también de alguna manera son responsables o no de que se genere esta paranoia. ¿Qué visión tiene usted con respecto a nivel global y particularmente de Italia? Bueno, a nivel global, al comienzo, la verdad que se ha hecho una publicidad impresionante a este virus, poniendo miedo a toda la gente. En Italia, como siempre pasa cuando hay algún asunto, empieza lo que yo dije antes, la asamblea de consorcio, donde cualquier médico puede decir lo que le parezca, para no usar otro término muy porteño. Entonces esto ha generado el pánico. Sumás a los medios tradicionales, diario, televisión y todo esto, Internet, donde cada 3 segundos aparecía un fake news, donde faltaba solamente a la responsabilidad de los marcianos para este virus, claro. Y la gente, la verdad, yo nunca vi y nunca viví una situación así, también si no la viví en vivo, en directo, pero siempre a través del teléfono de gente que me... Ahora, ayer también estábamos hablando, ¿no?, de cómo detectar el fake news, cómo hacer para tener información oficial. ¿La población italiana está preparada para detectar si se trata de algo que le llega no verídico o lo puede llegar a chequear o no? No. No. Pero Bien. La población italiana ahora aprendió un viejo dicho del gobernador de la Palestina, un tal Poncio Pilato, sí. Lavarse la mano. Claro, es lo que hay que hacer. Y esto es lo que hay que hacer básicamente, volver a tener una higiene en el arco del día más regular, y esto es lo que todos están siguiendo. Y recomendando. Guido, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Vamos a un corte, enseguida regresamos.